A ver, reiterando las buenas noches, el día de hoy nos corresponde un siguiente documento a elaborar, pero también de la sesión anterior debemos tener en cuenta, faltaba en Word mostrarles cómo realizar la tablita de firmantes, ¿no? Entonces, eso va a ser un punto que también el día de hoy vamos a desarrollar. Pero primero vamos a ver cuestiones teóricas y ejemplificar de cierta manera lo que es nuevo documento que corresponde al memorando. Bien, empezaremos esta parte del memorando pidiéndoles a ustedes su ayuda y a ver si me pueden indicar algunas ideas. ¿Qué es lo primero que se les viene a ustedes a la mente cuando te dicen que nos han cursado un memorando? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? A ver, en el chat podemos intervenir. Lo primero que se nos viene a la mente cuando nos cursan un memorando. Ya está, miren, Doris nos indica una llamada de atención. Coincide también con Adrián. Llamada de atención. Prácticamente es ponernos a pensar, ¿no?, en el trabajo, ¿qué hemos hecho mal? ¿Por qué nos están llamando la atención? ¿No? Miren, ahí Doris también ya cambia un poquito la intención, un requerimiento en un tiempo determinado, ya está. Entonces, miren, tomando las acotaciones, los aportes de Doris, Adrián, María, de José, que ya incluye una orden, Blanca también nos dice un pedido y está. Entonces, miren, el memorando es un documento que está ciertamente estigmatizado, ¿sí? ¿Por qué razón? Por su temática. Y como inmediatamente las primeras respuestas que me dieron, eh, ¿cuál es el problema? ¿No? Y les menciono, está estigmatizado. ¿Por qué razón? Justamente por la idea de utilizar ese llamado o llamada de atención. Es lo primero que se nos viene a la mente y cualquier persona te lo va a indicar de esa manera. Pero no hay que solamente irnos por el lado negativo de este documento. En sí, el memorando, en cuanto a su temática, y también ya lo están mencionando ustedes, pues es un documento muy variado en cuanto a su temática, ¿sí? Un documento muy variado, así como puede ser una llamada de atención, que no es lo único, también puede ser en este caso un plazo para determinada actividad, un pedido, un requerimiento, una orden, ¿bien? Entonces, no hay que tomar siempre por el lado negativo el documento. El documento también sufre. Entonces, ahí hay que reconocer y hacerle extensiva la temática que debe abarcar. Bien, por ahora incluso lo pongo en rojo para que ustedes se den cuenta de ello, ¿no? El que menos piensa algo hecho mal y ahí está el memorando. Muy bien, ahora, este memorando también se va a relacionar con algunos otros documentos, justamente con las intervenciones que han puesto, vamos a ir desglosando ello. Bien, entonces, miren, en primera intención, ¿cuál es el concepto que tenemos sobre memorando? En primera intención, deviene de una voz latina que es memorandum, la cual, interpretada a nuestro idioma, significa todo aquello que se debe tener presente. Muy bien. ¿Y por qué es algo que se debe tener presente? Porque es algo que data de importancia. Muy bien. Si me llaman la atención, justamente es para hacerme dar cuenta que estoy haciendo algo mal. Si por ahí me dan un requerimiento, una orden, es justamente porque en el trabajo debo hacer algo que también es inherente a mis actividades. Bien, entonces es algo que se tiene presente por cuestiones de importancia. Muy bien, ahora también nosotros podríamos proponer a nivel de la voz latina. Usualmente,
cuando te mandan un memorando, ¿cómo dice la parte superior del documento? ¿Memorándum, así la voz latina, o te dice memorando, como está en el título de nuestro material? ¿Qué palabrita utiliza? ¿Memorando o memorándum? ¿Cuál de las dos te coloca? Ahí dicen, he leído memorándum, Wendy dice memorándum. Muy frecuentemente, yo creo que es más notoria la palabra memorando, pero es cuestión también de casuística que ustedes hayan podido revisar, ¿no? La experiencia mía, muchas veces he visto memorando, así, tal cual, memorando, como la primera alternativa aquí, memorando. Bien, esta de aquí, si bien es su origen, procedencia latina, pero em, no es como, por ejemplo, indicarte, preséntame tu currículum. En el caso de currículum, sí, no lo vamos a negar. Es una palabra, pues, mucho más em, empleada a ese nivel, ¿no? Incluso tu currículum vita, pero sí se suele utilizar de esa manera. En el caso de memorando, mayormente es tal cual, utilizada memorando, o también una reducción memo. A veces entre compañeros de trabajo nos indicamos, ¿no? Nos han mandado un memo haciéndonos partícipes de las indicaciones para una actividad del Día del Padre, por ejemplo. Profesor, pero ¿cómo hacer la actividad del Día del Padre en un memorando? Podría ser. Ahora, que sería mucho más adecuado, si tú quieres desglosar más las actividades que cada persona dentro de una institución debe hacer, por ejemplo, por el Día del Padre, hay todo un programa, probablemente una directiva o quizás una circular por el modelo del documento, pero mediante un memorando también podríamos hacer expresivas eh, estas órdenes, ¿no? De repente un poco más puntuales, pero lo podríamos hacer. Entonces, memorando o su contracción, memo, son más frecuentes de todas maneras. Bien, por eso se los comparo con la idea de currículum. Incluso currículum tiene una abreviatura, ¿no? Su CV, bien, pero se da más preferencia a lo que es la voz del propio español. Bien, ahora, en el segundo párrafo, en lo que respecta a la definición, te indica, y es algo muy particular del memorando, es un documento caracterizado por su gran capacidad de síntesis en cuanto al contenido. Eso es lo común, pero ya cuando en un mismo memorando te dan varias indicaciones, ahí sí esto como que rompe un poquito el esquema. Pero ¿qué hace que todavía tenga esa idea del memorando y algo chiquito? Usualmente, por ejemplo, nos pueden memorar o mandar un memo y el memo puede ser la mitad de una hoja 4, digamos. O cuando es mucho contenido, puede ser impreso en un formato diferente al A4, pero la hoja es más pequeña. Pueden imprimir dos por hoja para después cortarlo, incluso conteniendo logotipos, pies de página, no hay problema, pero se nota también más apretado, como les digo, por el formato de la página, de repente una 5, entonces se puede trabajar. Bien, pero es un documento caracterizado por ser corto, usualmente es un párrafo. Bien, excepto cuando ya tenemos algunas otras indicaciones o pautas, depende del tema del propio documento. Bien, ahora, eh, también es importante reconocer cómo trabaja. Bien, y aquí te dice, es un tipo de comunicación interna y de uso frecuente entre personal de diferentes dependencias de una institución o empresa. Entonces, aquí me quedo con la idea comunicación interna, sobre todo. ¿Eso a qué se refiere, profesor? Digamos, tienes la empresa A y la empresa B.
Si me dice interno, entonces los memorandos, ¿cómo se van a dar? Memorandos dentro de la propia empresa A o memorandos dentro de la propia empresa B. Pero no sería un caso adecuado para mencionar que una X persona de la empresa A, con un cargo alto, le manda un memorando a un trabajador de la empresa B. Eso no se puede dar. Ahí el memorando no califica. Muy bien. Entonces, acuérdense ustedes, la solicitud, una persona natural, común y corriente a una autoridad. El memorial, una persona podría ser natural, común y corriente, o de repente que tuviese un cargo, representante de un grupo hacia una autoridad, ¿no? Eso es, en la manera de trabajo todavía podríamos decir es externo, sale, ¿no? Pero el caso del memorando, no. El memorando no puede salir de un lugar hacia otro a nivel de empresas. De un lugar hacia otro dentro de la propia empresa, eso sí. Bien, pero también, ¿qué es importante para que ese memorando se mueva dentro de la propia empresa? Conocer la jerarquía. Muy bien, conocer la jerarquía. ¿A qué me refiero? ¿Quién te puede mandar un memorando? Ahí nosotros tendríamos que identificar, habrá un jefe o un superior en grado, el cual tenga a su cargo, en este caso, a una serie de trabajadores. ¿Bien? Y aquí, solamente por cuestión de explicación, yo le pongo o suelo indicarles de un jefe a su subordinado, ¿ya? Pero les estoy tratando de poner también ahí trabajadores para que no malinterpretemos lo que es la palabra subordinado, ¿no? Simplemente es en una jerarquía el que está debajo, el que depende de alguien, tomémoslo en ese sentido, pero siempre se cumple una relación vertical de arriba hacia abajo, ¿ya? De arriba hacia abajo. Muy bien. Entonces, para ver si me están entendiendo esta parte, eh, yo les voy a hacer alguna consulta, ¿bien? Para ver si entendemos la idea de arriba hacia abajo dentro de una propia empresa. ¿Sería correcto que un trabajador, digamos el área de logística, un trabajador del área de logística, le podría mandar un memorial, o perdón, un memorando a otro trabajador de la misma área? Trabajador uno, área logística, le manda un memorando a trabajador 2 del área logística también. Correcto, Hilda, no se puede, ¿sí? No se puede. ¿Por qué razón? Ambos son trabajadores, ¿sí? Ambos son trabajadores, tienen una relación horizontal. Entonces ahí no configura el uso del memorando. Diferente, el jefe de la sección logística le manda un memorando a sus trabajadores. ¿Ahí sí sería correcto o no? Ahí sí sería correcto, ¿no? Pero es el jefe, el superior en grado. Y por ahí también me dicen, a ver, había algo interesante por aquí, se me fue. Mm, decía, ya, colaboradores, claro, también podría ser utilizado, ¿no? La palabra colaboradores, en el mismo sentido, ¿no? Hay un supervisor, hay un jefe y tiene sus colaboradores, es su personal a cargo, no hay problema, ¿ya? Entonces vamos interpretando bien la intención de trabajo. Tampoco vayamos a tomar esa intención de una relación vertical en el lado negativo. ¿Por qué razón? De repente podríamos pensar, no, es que se le da mucha importancia al jefe o el jefe es una persona muy quisquillosa, hace pues que todos sepan que es el jefe. No, no, no por ese sentido. Simplemente vamos, toda empresa tiene un organigrama y el organigrama para lo que es en el caso del memorando te sirve para identificar si se ha procedido de manera correcta en el sentido de quién te ha dirigido el memorando. Incluso dentro de la propia empresa, siendo algo interno, ustedes podrían tener el siguiente caso, ¿no? Eh, Área de logística y área de proyectos.
¿sí? Dos oficinas distintas, con sus trabajadores cada una. ¿Será viable el jefe del área de proyectos le envíe un memorando a un trabajador del área de logística? Jefe de proyectos a un trabajador del área de logística. ¿Será conveniente? Tampoco, ¿verdad? Pero profesor, si es jefe a trabajador, pero no están en la misma área. Por esa razón, ustedes tienen que muy bien dentro de sus propias instituciones conocer sus propios organigramas, conocer la jerarquía, ¿no? Es importante siempre. ¿Para qué? Para saber dónde direccionas un documento. Hasta cuando ustedes como trabajadores puedan presentar una solicitud interna en el trabajo. De repente estás de descanso médico y tienes que presentar una solicitud para justificar pues esa inasistencia o ese descanso. Entonces no se lo envías directamente a tu jefe, ¿no? No se lo envías directamente a tu jefe, sino a quién. Para eso existe recursos humanos. Entonces, incluso miren la solicitud dentro de la propia empresa, dentro de la propia institución, tú tienes que saber a dónde vas a dirigir un documento. Muy bien. Ahora, de oficina a oficina, nos dice Paul, ¿no? Una oficina puede mandar un memorando a otra oficina. En este caso, no. ¿Por qué razón? Digamos, ¿no? Habría que analizar también tu organigrama. Si yo tengo la oficina de planificación y la oficina de proyectos, ambas están al mismo nivel. ¿Sí? Ambas están al mismo nivel. Si es que fuese, de repente tenemos la oficina de logística y dentro, por organización, está la oficina de planeamiento y la oficina de proyectos. Entonces, podríamos tener en cuenta que sea de oficina a oficina, pero si me dejo entender, en el sentido de que esté dentro, que sea una subdivisión interna, ¿sí? Oficina de logística y dentro planeamiento y proyectos. Si es que es de esa manera, hay una jerarquía, todavía lo podemos evaluar, ¿sí? Digamos, hay un jefe principal y hay un supervisor, algo así, ¿bien? Pero es importante que ustedes se den cuenta jerarquía. En un comienzo, a la pregunta que su compañero nos propone, Paul, por la idea oficinas diferentes, no se podría. Pero si las oficinas están adscritas una a otra, ahí ya sería otra cosa. Muy bien. Ya, Hilda, más o menos entendiendo la proposición que nos haces, ya podríamos mencionar incluso un oficio. Muy bien, podríamos mencionar un oficio. Entre oficina y oficina, un oficio sería la relación exacta. ¿Ya? Entonces, Fridolino, como les menciono, para el caso de Paul tendríamos dos posturas. ¿Qué es lo que tendríamos que analizar? A primera intención, yo diría dos oficinas diferentes, no. Pero si es que según organigrama una oficina está adscrita o pertenece a otra, entonces ahí sí se podría configurar porque hay una jerarquía. Bien, entonces habría que analizar, como les digo, el organigrama, la estructura. Ya si no se puede y yo quiero de todas maneras relacionar dos oficinas, entonces tranquilamente, como le decía a Hilda, podríamos configurar lo que es un oficio. ¿Ya? Porque ese sí también es a la interna y no depende tanto de lo que es jerarquía, digamos. Muy bien, hasta ahí vamos bien, ¿me dejó entender? Creo que alguien ha levantado manito, no, ya está. Muy bien, entonces, ahora, conociendo ese detalle, igualmente te dice, es de uso frecuente, sí, en el caso ámbito público-privado no hay problema, ya no hay problema. En general, todos los documentos pueden funcionar en ambos ámbitos, público-privado. ¿Ya? No hay ningún problema. No es que un documento explícitamente funciona dentro de uno u otro, no. Solamente hay que ver cómo lo desarrollan, quizás a nivel sus cabeceras, a nivel la estructura que le proponen, nada más. ¿Ya? Ahora, en un segundo punto, aquí les menciona lo que es la estructura. En cuanto a esta estructura, tiene las siguientes partes.
como es la solicitud y el memorial y otros documentos, yo les mencioné desde la primera sesión, todos los documentos te van a mostrar encabezamiento, cuerpo y cierre. Cómo lo plantee cada uno es el detalle. Por ejemplo, para el caso del memorando te dice, hay un encabezamiento que contiene un membrete. Ese membrete que puede contener a su vez logotipo de la institución con nombre del año, haciendo un diseño, puede ser. Solamente el nombre del año, sin logotipo, puede ser. Que sea un membrete muy diseñado, muy simple, eso depende de cómo lo trabaje la institución. Muy bien. Y usualmente ese membrete es en el encabezado de la página, ¿ya? No es parte del área de trabajo en sí misma. Les mencioné en la sesión anterior, Word te da la posibilidad de que tú trabajes encabezado, pie de página. Entonces, ¿dónde entra el membrete? En el encabezado, que es muy distinto de la zona donde puedes colocar el título. Si bien va arriba, pero antes del título se puede colocar algo más. ¿Qué cosa? Es encabezado, donde entra el membrete, sea un diseño sencillo, sea un diseño muy personalizado, eso pues es relativo, ¿ya? Ahora, de repente, si se cuenta con un papel membretado, pues tú ya te olvidas de lo que corresponde a, a la elaboración en el propio Word. Muy bien. Papel membretado a veces se tiene, ¿no? Se coge, simplemente se saca, se coloca en la impresora y tú te dedicas al documento. Pero si no ese es el caso, entonces pues nosotros tenemos que, con nuestros conocimientos de Word, pues poder realizar ese membrete. Bien, luego, ¿qué otros detalles también tiene? Un código de identificación, y esto, si no me equivoco, ya también lo mencionaron en alguna de las dos sesiones previas. En el caso de la solicitud, si no mal recuerdo, dijeron, y el número. Les mencioné ahí que la solicitud, tanto también el memorial, no tienen una seriación, pero lo que es en este caso el memorando, sí lo maneja, es importante. Un código de identificación o identificador, si lo queremos llamar así. Bien, ¿con qué comienza? Con la palabra memorando. Luego tiene un correlativo, no es otra cosa que el número del documento, memorando 50, memorando 100, memorando 150, etcétera. El año, memorando 50-2023. Siglas de procedencia. Esto es importante que nosotros trabajemos para conocer también de dónde ha salido el memorial, o el memorando, perdón, de qué oficina, de qué dependencia final. Y usualmente en estas siglas de procedencia, nosotros vamos de mayor a menor. La institución propiamente dicha y su desglose hasta la dependencia de donde sale el memorando. Muy bien, eso a tener en cuenta. Justamente el día de hoy, se los comento como anécdota, leyendo algunos documentos en Facebook, miré un oficio y a nivel de una universidad, ¿ya? Se supone que la escritura o forma de redacción debería ser pues muy cuidadosa. El documento que leí, el oficio que les menciono, a nivel de la escritura, sobre todo la parte final dejaba mucho que desear. Y no se daban cuenta, en este caso era una organización, dentro de la propia universidad, un ámbito, solicitando una adquisición de cierto material. Ahí también voy a lo siguiente, nosotros como partícipes de una institución debemos saber qué está dentro de nuestra competencia poder requerir y qué cosa no. Digamos, dentro de una universidad sería conveniente que ustedes puedan pedir mayor seguridad para un laboratorio de cómputo. Correcto, es dable, se puede hacer. Sencillo. Pero vamos con la idea, necesitamos la construcción de un pabellón. Si eso la universidad no lo pronostica a inicios de año, no lo va a hacer.
y también es generar mucha expectativa sobre algo que no se va a poder realizar. Entonces, en los documentos, como les digo, más allá que el caso es de un oficio, nosotros debemos saber la pertinencia de qué es lo que se pide, qué es lo que se solicita, ¿no? Por eso en solicitud y memorial también ustedes tienen que ver qué es conveniente, ¿no? No le vamos a pedir mediante una presentación de memorial a un alcalde de una municipalidad que pinte las fachadas de todos los vecinos de una urbanización. Si se dan cuenta, eso no es pues competente, ¿no? Eso es ya algo propio de cada vecino. Entonces, siempre en el cuerpo hay que tener muchísimo cuidado. Bien, ahora, regresando un poquito al tema, pero vamos en la intención de trabajo. Estas siglas también están incluidas en el oficio y no respetaban, justo en el que he leído ahora, la idea de mayor a menor, sino lo ponían al revés, y eso no es conveniente. Bien, porque justamente al colocar de mayor a menor, tú puedes tener en cuenta de dónde ha salido el documento. La última de las siglas que se note es de dónde salió. Bien, eso en un momento más lo vamos a observar. Igualmente, solo desde aquí, desde la cabecera, ustedes también van a poder tipificar el memorando. ¿Ya? ¿Cómo así, profesor? Pueden ustedes encontrar modelos donde literalmente esté la palabra escrita, que dicho sea de paso debe ser en mayúsculas, memorando, o quizás podrían encontrar también memorando múltiple, ¿ya? Memorando múltiple. Muy bien. Entonces, ¿ello qué me va a indicar este profesor? Ello va a indicar la cantidad de personas destinatarios que están inmersos, ¿ya? Cantidad de personas destinatarios que están inmersos. Si es memorando, va a ser un destinatario. Si es memorando y acompaña múltiple, implica que son varios los destinatarios. Bien, solamente por encontrar esa palabrita. Y más allá, de repente ustedes puedan haber visto cuando ya se coloca de repente una relación quizás con la palabra de circular. Es más típico en un oficio circular, de repente memorando circular, pero la circular en sí es otro documento más que considera también en esencia algunas indicaciones, algunas pautas para poder llevar a cabo algún tipo de actividad o proceso. Bien, pero vamos al punto básico para el memorando. Solo memorando, simple un destinatario. Si nos acompaña múltiple, es para dos o más destinatarios. Muy bien, eso para que lo tengamos en cuenta. Luego, te menciona aquí lo que es la información, ¿ya? Estos dos puntos, bien, estos dos puntos, el encabezamiento propiamente la información, para el documento en sí, es lo que corresponde al encabezado. Porque después ustedes pueden ver aquí viene el cuerpo literal, ¿no? Esto es el cuerpo, y la parte final será para el cierre. Los tres elementos que todos pueden tener, pero cómo organizarlos, les decía, es lo que diferencia un documento de otro. En esta información, ¿qué es lo que se necesita? El destinatario, a quién va dirigido el documento. Usualmente van a poder encontrar ustedes, de repente, como el uso de a o para, dos puntos. ¿Sí? A o para, dos puntos. El emisor, quien elabore el documento. Eso es representativo para un D. El asunto, literalmente va como asunto y fecha. Bien, en el asunto, igual que en el memorial y la solicitud, sabemos que debe ser algo puntual, preciso, directo al punto.
Para el destinatario, el emisor, en cuanto a nombres y cargos, sería conveniente tener los dos. Bien, tanto el nombre como el cargo de la persona. Bien, igualmente hay modelos de memorando donde se puede prescindir de lo que es el emisor. No se le coloca. Pero profesor, si no se le coloca, entonces, ¿cómo voy a saber yo quién me lo ha dirigido? Es que consideramos, si no se coloca el emisor, eh, lo puedes identificar por la firma, porque es la misma persona. Muy bien. Entonces, hay modelos de memorando que tienen en esa parte que estamos mencionando como información 4 explícitas partes: destinatario, emisor, asunto y fecha. Pero también es una posibilidad si colocamos destinatario, asunto y fecha. También sería viable. Bien, sobreentendiendo en este caso el destinatario, o perdón, el emisor, como la persona que firma. Muy bien, entonces sería válido. Luego tienes lo que es el cuerpo. En la parte correspondiente al cuerpo es el contenido en sí mismo, y les había mencionado cuál es la característica pues que tiene este memorando a nivel de lo que es su propio modelo de trabajo. De por sí es un documento pequeñito. Bien, luego, miren, tienes despedida, firma y las iniciales. Esto es lo que correspondería al cierre del documento. ¿Ya? Eso correspondería al cierre del documento, entendiéndose despedida o antefirma como una palabra que va previa. Pero, a ver, vamos a, aquí ustedes me van a ayudar. A ver, me dicen por ahí, en el error del documento que les mencionaba, sobre todo la forma de colocar las siglas y la redacción en el pedido, no había mucha pertinencia, ¿ya? Un ejemplo de mayor a menor, ¿ya? Miren, en cuanto a las siglas, vamos a mencionar aquí, ¿ya? También para hablar de esta despedida algo puntual. A ver, miren, aquí lo voy a tratar de colocar. Por ejemplo, em, a nivel del Ministerio Público, ¿ya? Podemos tener algo así: MP, Ministerio Público. El Ministerio Público está dividido por fiscalías. Hay la primera, segunda y tercera, al menos en Arequipa. Entonces puede ser tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa. Cada fiscalía está dividida en despachos. Por ejemplo, tercer despacho, y tienen especialidades, digamos, tercer despacho de decisión temprana. Bien, y también lo que es, pues, en este caso, las siglas que hagan referencia a la ciudad. Bien, entonces tienen aquí de mayor a menor: Ministerio Público, que es lo más grande; tercera Fiscalía Provincial Corporativa, está dentro de; tercer despacho de decisión temprana, está dentro de la tercera Fiscalía. ¿Y de qué ciudad? Arequipa. Bien, entonces aquí tienen ustedes un ejemplo cuando vamos de mayor a menor. Muy bien, ahí está el caso: de mayor a menor, ¿correcto? Pero para poder hacer esto, yo les pregunto, ¿no? ¿Necesitaremos conocer la jerarquía, el organigrama de nuestra institución o no? Por supuesto, ¿sí?
Entonces, ahí va la intención. ¿Y esto dónde se hace más extenso? En las dependencias policiales. Bien, en las dependencias policiales. ¿Por qué, profesor? Porque tienen una organización bastante compleja en cuanto a lo que es estructura. Entonces se hace un poquito más grandecito, ¿ya? Pero vamos de mayor a menor. Puntualmente el error que yo les menciono no respetaba eso. Al final estaba, por ejemplo, MP. Si yo ponía en el ejemplo que les he puesto, MP al final, no tenía sentido, porque el documento no ha salido directamente del Ministerio Público, ha salido de una oficina interna dentro del Ministerio Público. Entonces, verlo eso en redes y, como les digo, de una universidad, pues me ha llamado bastante la atención. Y justamente se los comparto para que ustedes noten, ¿no? Ahí está de repente a nivel de, ¿utilizaron un documento que era adecuado? Sí, pero no conocen el fundamento teórico suficiente para expresar lo que tienen en mente. Bien, entonces me sirve para ejemplificación de hoy. No les saqué una captura de pantalla, pero se los comento. Bien, ahora me dicen por ahí también, en el destinatario va el cargo o el puesto. En el caso cargo o puesto estaríamos en una sinonimia, ¿no? Es al final de cuentas cómo se desempeña dentro de la institución una persona. Entonces, nombre y cargo, en lo posible los dos, ¿ya? En lo posible los dos. Mm, ya, ¿te refieres, Doris, esas minúsculas, mayúsculas separado por un slash en el nombre o en lo que es el identificador? Porque en el identificador, bueno, en el ejemplo que yo les estoy poniendo aquí, miren ustedes, estoy utilizando guiones y a veces se suele aquí utilizar cuando llegas a la dependencia final, a la última, última parte de la sigla, ahí hay un slash, a veces lo dividen así, ¿ya? Bueno, esto en las iniciales, entiendo. Sí, en el caso es con un slash Doris, ¿ya? En lo que son las iniciales. Eso ahorita lo vamos a reforzar. Bien, pero ahora, bueno, teniendo en cuenta esas preguntitas que proponen, la despedida que es ante firma, el atentamente, ¿ya? Ese atentamente, miren, yo les voy a dar dos alternativas aquí, ¿ya? Lo voy a colocar, por ejemplo, como atentamente, coma, atentamente así, ATTE. A ver, ¿cuál de los dos ustedes me dirían que es correcto? Atentamente, coma, incluso un tercero vamos a poner, ¿ya? Atentamente, punto, o ATTE con punto. ¿Cuál creen que sería correcto? A ver, en el chat vamos escribiendo, ¿ya? Recuerden las alternativas porque cuando desactive mi puntero se van a desaparecer. Atentamente, coma, atentamente, punto, o atentamente abreviado con punto. Ahí, la primera nos dicen atentamente, coma, ¿ya? Correcto, con la coma. Muy bien, bueno, la mayoría de los que está participando me está colocando con la coma. Ya, en el caso, a ver, Hildan, en memorando múltiple número 01-2023 /SC. Mm, tendríamos que considerar, Hilda, primero las iniciales de la propia institución educativa de repente o del UGEL quizás, y luego se va a ir desglosando hasta qué oficina salió. Incluso si es de la propia directora del UGEL, pondríamos de repente UGEL Norte, UGEL N-DIR de repente para conocer qué es dirección, o UGEL/DIR, ¿ya? En este caso, si no hay mucha estructura, bueno, podríamos dar por válido el slash y directamente la única sigla que estás colocando. Muy bien, pero quizás lo ideal lo podríamos mencionar al menos la dependencia, guión o slash dir por dirección, podría ser quizás más conveniente. Muy bien, ahora miren, por ahí me dicen, ya salió el atentamente con punto, ahí yo les doy la explicación.
Ya, les doy la explicación. ¿Por qué razón, ya? ¿Por qué razón ustedes deben utilizar atentamente, coma? ¿Ya? ¿Por qué razón debemos utilizar atentamente, coma? En este caso, ¿ya? En este caso, por un fundamento ortográfico, ¿ya? Por un fundamento ortográfico, la coma está destinada sobre todo a separar lo que es la despedida de la firma, ¿ya? La despedida de la firma, ¿correcto? Entonces, el uso es válido, el uso es soportado por cuestión ortográfica, con el punto no, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque después viene la firma y el punto final, no tiene la función de separar despedida y firma. Entonces, literalmente lo usamos de esta manera, ¿ya? Con la coma. Abreviaturas, creo que ya desde las dos sesiones anteriores ustedes ya son pues conscientes de que las abreviaturas no son adecuadas dentro de un documento, puesto que le restan formalidad. Y un documento debe estar caracterizado por ello. Muy bien, debe estar caracterizado por ello. ¿Correcto? Entonces, a tener en cuenta, ¿ya? A tener en cuenta ese uso de atentamente, coma. Luego, firma y posfirma, normal, la rúbrica y los datos de la persona que es pues el emisor. Y en cuanto a las iniciales, nos menciona tanto del superior en grado, un rango jerárquico superior, y la persona que interviene en la redacción. Muchas veces puede ser el jefe y tiene un asistente o asistenta, secretario, secretaria, como fuere, pero tiene quien le apoya, ¿no? Entonces, si ese es el caso, nosotros mostramos en mayúsculas, iniciales de quien firma, es el superior en grado, un slash de separación y en minúsculas quien interviene también en la redacción o elaboración del documento. Bien, por ejemplo, si lo hacemos con mis iniciales, yo colocaría así, ¿no? En papel de jefe, yo iría así. Disculpen el color rojo, un slash, y luego, a ver, aquí voy a utilizar otro color. Acá. Entonces, el superior en grado se identifica por la mayúscula y la persona que contribuye en la elaboración del documento en minúsculas. Solamente que ustedes van a tener mucho cuidado. ¿Por qué razón? El documento va a ser plenamente identificable si es que hay algún problema, observación o error, siempre y cuando miramos, ya, las iniciales concuerdan con la persona que firma. Pero si hablamos de la persona que intervino en la redacción, a primera vista nadie va a saber de quién son estas iniciales. ¿Ya? A primera vista, nadie lo va a saber. ¿Cómo se va a identificar? De repente, si hubo un problema, se le consulta al jefe, indica quién fue en un X periodo su asistente o asistenta y ya se detecta, ¿no? Porque usualmente con los documentos siempre hay que tener mucho tino. Algo que no se responde puede ser motivo de una queja, ¿no? Las firmas, las fechas son importantes para seguimiento. Muy bien.
Ya en algunos memorandos también, como comentarles, pueden estar iniciales, ya pueden estar iniciales también en donde, en el identificador, pero hay que trabajarlo, ¿no? Hay modelos, no hay problema. En el caso de un identificador que se le podría colocar, podrían ser iniciales para que se sepa, ¿no? De qué oficina y quién fue la persona encargada. Se podría tener en cuenta. Es una forma de organización, pero eso de forma de organización también que implica, ¿ya? Que implica manejo de lo que es trámite documentario. Muy bien. Entonces, viéndonos por ese lado, podría ser también una idea válida para trabajar. Profesor, ¿y qué pasa si, bueno, no tenemos un secretario, asistente, asistenta? Ahí simplemente colocarías las iniciales de la persona, pues que es el jefe, algo así. Puede ser MMRM, para mi caso, punto. Es la persona que firma y es la persona que lo elabora. O si no, así, un slash y el punto. No hay ningún problema. Muy bien. Ahora, me dicen por ahí, en minúsculas es el nombre completo de la secretaria que redactó el memorando. Claro, eso es en minúsculas, ¿ya? Por eso mencionamos aquí. Quien redacta, minúsculas. Quien es el superior, en mayúsculas. Eso también diferencia, ¿no? Pero profesor, puede ser hasta un tanto discriminatorio. No, no lo tomemos, reitero, por el lado negativo. Es una cuestión de formalidad, es una cuestión de identificación, ¿ya? Es una cuestión de identificación. No lo tomemos por el lado negativo. Bien, entonces, partiendo de este recuadro de lo que son partes intervinientes en la estructura, ahora ustedes tienen lo que son usos del memorando, ¿ya? Usos del memorando. En cuanto a estos usos, te dice primero, dentro del entorno administrativo, se caracteriza por su brevedad y uso frecuente. Es lo primero que les hemos mencionado. Es un documento pequeñito. Aunque pueda contener quizás algo más de información, se imprime en un formato de tal manera que sea pues pequeño. Nunca va a ser un memorando tipo una hoja 4 completa. No te lo van a presentar así. No se estila presentar así. Bien. Luego, em, dice, se orienta a transmisión de mensajes. Hemos ya quedado en cuenta cuando les dije, esté estigmatizado el documento porque la mayoría lo relaciona con algo malo, algo negativo, ¿no? Entonces, en este caso, el memorando trabaja información en general y sería conveniente que se empiece pues a reconocer ello. Así como puede ser una llamada de atención, puede ser para información en general, pedidos, órdenes, permisos, amonestaciones, que es lo que la mayoría le atribuye, justificaciones, viendo el caso, de repente, profesor, pero un memorando para justificación, es que esto podría derivarte en también uso de un informe. Digamos, asunto, pone en conocimiento. A través de la Oficina de Recursos Humanos, informado que su persona eh, no ha asistido al dictado de clases en una semana completa, por lo cual se le solicita en un plazo de 72 horas que presente su descargo. Ese presentar su descargo es justamente una suerte de justificación, orientándolo un poquito. Muy bien, entonces, la información es variada, ¿no? La información es variada. Con que no lo relacionemos solo con una idea negativa, le vamos a hacer también un favor a lo que es el documento. ¿Ya? Ahora, a ver, dicen por ahí, la gran mayoría tiene miedo que le envíen un memorando y se limitan a no firmo, ya. Claro, en este caso, miren, a veces cuando nos cursan los memorandos, dependiendo también la forma de trabajo de las organizaciones, se requiere un firmado, ¿no? Te entregan el documento y hay un cargo. Entonces, eso hay que firmar. De repente, no estoy de acuerdo, por ello no lo firmo. Entonces, de repente, pues habrá que hacer la justificación necesaria, o si lo firmo, de todas maneras hago
la observación, ¿no? Siempre hacer el requerimiento, pero como les indico, no siempre, no solo el memorando, sino en general, hay documentos que son comunicaciones masivas. Va pasando el asistente por diferentes oficinas, te muestra quizás el documento y te indica, ¿no? Estas son las indicaciones y en este caso también tiene usted una copia, pero hay que firmar que se le ha comunicado. Muy bien, entonces en ese sentido va la idea. Al menos que sepas que se te ha comunicado. Por ese sentido nosotros podríamos firmar. Y eso no implica que estemos haciendo literalmente una aceptación. Simplemente ahí sería, aceptamos que hemos recibido la comunicación, pero que aceptemos lo que contiene depende de la respuesta que tú des. Eso es diferente. ¿Ya? Entonces eso tendríamos que orientar Hilda. ¿Ya? El que redacta Doris, el que redacta no lo firme exactamente, ¿ya? El que firma es la persona, así como le estás diciendo, es el emisor, el jefe, pero quien redacta simplemente es, de repente, el jefe le dictó a la secretaria el contenido, lo elaboraron, listo, participaron los dos. Muy bien. Entonces, la llamada de atención, sí es lo que les mencionaba, se estigmatiza, pero hay que darle un poquito más de utilidad al memo, ¿no? Como la también no han podido mencionar. Para comunicar periodo de vacaciones, sí, miren, es muy peculiar el caso que pone Linda, sobre todo en este uso, toda vez que a veces cuando ya llega a finales de año y se deben programar las vacaciones, quizás nos mandan un memorando múltiple indicando, ¿no? A través del presente se da un plazo de 48 horas para que todo el personal eh, haga de conocimiento a la Oficina de Recursos Humanos el periodo vacacional a solicitar. Muy bien, entonces es simplemente también haciendo un requerimiento en el sentido que me están proponiendo ahí, Linda, periodo de vacaciones. Muy bien. Para hacer un descargo Doris, eso sería complementario con un informe. Entonces, si a mí me mandan el memorando indicándome una semana no ha asistido a sus labores, tiene 48 horas para presentar su descargo. Entonces, yo no puedo presentar un descargo con un memorando. A la oficina, a la dependencia que me hayan indicado, ya yo hago un informe y cito, ¿no? Tengo el agrado de dirigirme a usted con referencia al memorando número recibido con fecha, se le coloca la fecha, indicando al respecto lo siguiente, y se señalan los detalles. Entonces, dense cuenta, un memorando, cuando hay que hacer un descargo, ¿con qué se liga directamente? Con un informe, ¿sí? Cuando hay que hacer un descargo, sí o sí, el memorando se liga con un informe. Bien, pero no es adecuado decir, me dan un memorando y yo respondo con el memorando del descargo. No. Muy bien, el informe está para eso. ¿Listo? Ahora, también les menciona, al ser de uso interno, permite principios de simplificación administrativa. Ello menciona que la comunicación entre el personal se lleva a cabo más allá de la consideración de niveles o jerarquías. Profesor, ahí se está contradiciendo, porque usted ha dicho, y creo que lo hemos entendido, el memorando va de arriba hacia abajo, ¿cierto? Pero también en la idea de simplificación, como es en la misma institución, quizás el jefe va a mandar un memorando, pero previo a ello hace una reunión y dice, saben, vamos a tener tal actividad, entonces se van a tomar en cuenta tales pasos y ellos se les va a comunicar formalmente ya mediante un memorando. Entonces, hay una reunión previa, agilizas las cosas y con el memorando en físico simplemente lo haces más formal. A veces se trabaja también de esa manera, ¿bien? Pero en ese tipo de casos, ¿no? Cuando me van a llamar la atención, obviamente no me van a llamar primero y me van a decir, ¿sabes qué? Te vamos a mandar un documento porque has cometido tal falta, entonces ya te va a llegar. No, no sería lógico si se dan cuenta. Distinto a, hay una actividad, tiene ciertos preparativos, hay que tener ciertas condiciones, entonces es otra cosa. Ya se pone de conocimiento y luego se formaliza con el documento.
Muy bien, entonces a ese nivel también vamos con la idea de simplificación administrativa. Y de oficina a oficina, bueno, está el documento, pero tú puedes de repente acercarte e ir dando a conocer algo sobre lo que te puedan haber solicitado o lo que sea el fundamento del documento también. ¿Listo? Luego, miren aquí un esquemita. Reitero la parte del membrete, pueden tener ustedes papel membretado, lo pueden elaborar en Word con un diseño básico, un diseño muy implementado, no hay problema. Que incluya el nombre del año, ahora sí sería necesario colocar el nombre del año. Solamente el nombre del año, profesor, correcto, es válido, puede ser tu membrete, no hay problema. ¿Ya? El código de identificación, no se olviden, está compuesto por la palabra memorando, el número, el año y las siglas de mayor a menor. Esta parte es lo que de un memorando daremos algunas referencias de cómo elaborarlo dentro de un Word, para que quede sobre todo en este sentido. Miren, muchas veces cuando se dan los memos, estos puntitos están a la altura de cada palabra y al momento de observar el modelo no se mira muy bonito, muy agradable el resultado. Con una tablita podemos hacer que quede así, perfecto. Si en los datos que se van a colocar de repente se divide a dos líneas, no hay problema con la siguiente. Todo va a quedar más parejo, más simétrico. ¿Bien? Entonces una tablita va a ser muy recomendable. El propio cuerpo, despedida o antefirma, que es el atentamente coma, firma, posfirma y lo que son las iniciales. El tamaño de fuente que se puede utilizar aquí, un 10. Con negrita, sí puede ser con negrita. ¿Ya? Sí podría ser con negrita. ¿Correcto? Entonces, fíjense esto, si lo llevamos pues a una hoja 4, efectivamente sería la mitad, ¿no? Sería la mitad. Muy bien. Entonces tienen ahí el esquemita y ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Algunos ejemplos. En el caso mío, mira, tengo aquí un pequeño diseño, un X logotipo, Instituto de Informática San Petersen, Arequipa. Bien, ahí está su membrete. El nombre del año, profesor, si no lo coloca, no hay problema. Si lo considera dentro de su diseño, excelente, ¿ya? Probablemente entidades del ámbito gubernamental, público, necesariamente en su diseño lo consideran, ¿ya? Pero si no lo colocas, vamos al contenido que puede tener, ¿ya? Memorando, mayúsculas, el número, el año 2019. A ver, si ustedes identifican esto de las siglas, para ver si me han entendido. ¿De dónde saldría IISP? ¿De dónde saldría IISP? Profesor, pero todavía no hemos leído nada, pero creo que lo podemos sacar inmediatamente con solo ver la primera parte. ¿Qué significaría IISP? Relaciónenlo con este pequeño membretito. Instituto de Informática San Petersen, IISP. Ahí está la institución, lo primero, lo mayor. Luego, a ver, vamos a leer un poquito. Dice A, un docente de una determinada especialidad. D, la coordinadora de esa especialidad. Asunto pone de conocimiento. Eh, puede ser este pone de conocimiento muy frecuente. Si no quieres poner algo más específico, el pone de conocimiento es bastante claro, ¿sí? Si fuese llamada de atención, literal, llamada de atención. Si fuese porque necesitan un documento, requiere documentos. Podría ser. Bien, pero si quieres sintetizar la intención de trabajo, pone de conocimiento, está bien, no hay ningún problema. ¿Ya? Luego la fecha, no se olviden delante del año solamente de. ¿Ya? Ahora, con ello creo que podemos explicar este CORT ESI. ¿Qué significaría CORT? ¿Qué significaría CORT?
Ya, va con coordinación, coordinadora, listo, es la coordinación, ¿no? Ahora, ¿por qué va primero? Es la intención de trabajo, Arles, que les menciono. Si tú vas a leer un organigrama no lo lees de abajo hacia arriba. El organigrama se lee de arriba hacia abajo, necesariamente. Por eso la intención en las siglas justamente es de mayor a menor. Bien, ahora, si bien es de coordinación, muy bien, ¿ya? Si bien es de coordinación, ahora este ESI, ¿qué cosa sería? La especialidad, correcto, ¿no? Por ahí Blanca dice el nombre del año, no hay problema, como les indico, ¿no? No por el hecho de no colocarlo, digamos que es un documento que se falte el respeto, no, es un membrete, no hay ningún problema. Por eso muchas veces lo que se coloca como encabezado, como membrete, es previamente diseñado. Bien, como les decía, incluso si no coloco yo el logotipo de mi institución, nada, y directamente le coloco el nombre del año, es válido. No es que yo esté irrespetando a mi institución, tampoco. Entonces, son diseños, más que nada. ¿Ya? Entonces, pueden fijarse aquí la jerarquía, ¿no? La institución, una dependencia y de qué especialidad puntualmente. Bien, ahora, en cuanto al cuerpo, miren, profesor, ¿cómo va a empezar usted el cuerpo con un mediante? Si no lo empiezo con mediante, en tal caso, lo empiezo con a través. Profesor, pero ¿y el saludo? No es que por no colocarle tengo el agrado de dirigirme a usted, o previo cordial saludo, reciba mi cordial saludo, no. No es que estemos faltando al respeto, es la forma de cómo esto se puede desenvolver. Entonces, mediante el presente se pone su conocimiento qué y empieza a expresar el contenido. Bien, también podemos tener dentro del contenido una suerte dentro del párrafo, un conector ya concluyente, ¿no? Por tal razón, de todo lo que ha dicho, pido su colaboración a fin de que pueda recomendar a sus alumnas sobre el uso del uniforme de lunes a viernes. Bien, entonces, tú puedes utilizar como entrada a través del presente, mediante el presente, de repente sirve el presente para, ¿ya? Y de todas maneras, para que pueda haber una conclusión dentro del párrafo que tú estés desarrollando, un conector de consecuencia. Bien, por tal razón, por lo expresado, por tal motivo. Bien, luego el atentamente y lo que es la firma. Incluso aquí en la firma no hemos indicado, si yo decido en un modelo no colocar el de, ¿sí? Si decido no considerar esto, no hay problema. Lo daremos por válido y lo entenderemos con quién, con el firmante, ¿sí? Obviamente debe coordinar aquí, si están los dos, coordinadora de la especialidad de secretariado informático, igual aquí. Y miren en lo que es las siglas, ¿no? CTE. ¿Con qué se relaciona CTE? Directamente con la persona que firma, Carolina Torres Endara. MMA, profesor, les había mencionado, lo que esté en minúsculas, te puedes parar de cabeza y no lo vas a encontrar a primera intención en el documento, ¿ya? No lo vas a encontrar directo en el documento. Muy bien, ¿estamos claros hasta ese punto? A ver, ¿me indican alguna duda o consulta que tuviésemos? Todo claro, profesor. Muy bien. Ahora,
Vamos a ver un segundo modelito. O primero, no, miren, profesor, no ha puesto usted clases así específicamente, pero les he indicado memorando o memorando múltiple, ¿no? Entonces, si yo veo aquí memorando, este es un memorando simple, de persona a persona. Pero mi segundo modelo, ¿ya? Mi segundo modelo aquí, miren, igualmente con la acotación que alguien dio, debería ir el año, el nombre. Bien, entonces es simplemente adecuar el modelo aquí. De repente al loguito, en la parte superior, debajo, ver alguna forma de cómo adecuarlo, ¿ya? Pero aquí mostramos, dice memorando múltiple, 002-2015, UPSP, FFH, EPLL/dir. Les mencionaba, algunas veces pueden tener el slash o pueden tener el guión. Eso es modelo nada más, ¿ya? Eso es modelo. Pero creo que podemos identificar, ¿no? Mira, UPSP, Universidad Privada San Peters. Leyendo un poquito el encabezamiento, dice, docentes de la Escuela de Profesional de Literatura y Lingüística. A ver, Escuela Profesional de Literatura y Lingüística lo podemos identificar por aquí. Pero a nivel una jerarquización, una escuela pertenece a una facultad. Entonces, este FFH será la facultad a la cual pertenece. Bien, ¿y de dónde sale? ¿Ya? ¿De dónde sale? Mira, dice directora de esta escuela. Entonces aquí tienes DIR. Bien, ahí está citado. Solo leyendo la parte superior, de mayor a menor. Bien, aquí el asunto es entrega de sílabos, ¿sí? Entrega de sílabos y también lo que es la fecha. Reitero, si decido a o para, no hay problema, pero si decido eliminar el de, correcto, el hecho de colocar la firma, eso nos ayuda. Muy bien. Arles, en el caso de las áreas, igualmente tú te tienes que fijar en tu organigrama. El primer elemento es la organización en sí misma y después tienes que ir desglosando, tienes que mirar tu organigrama y poder llegar a este detalle. Muy bien, lo que no sería correcto aquí es que empecemos DIR, EPLL, FFH y termine yo con UPSP. Bien, ¿por qué razón? Cuestión de jerarquía. ¿Listo? Ahora, en el anterior usé mediante y aquí uso a través. Son formas directas ya de abordar el propio cuerpo. Bien, te dice a través del presente se pone de su conocimiento que al encontrarnos en pleno proceso de acreditación, se le solicita con carácter de urgente la entrega de los sílabos modificados de acuerdo a la currícula aprobada en Consejo de Facultad, siendo el plazo máximo de entrega el día jueves 31 de marzo del presente año en la Secretaría de la Escuela. Fíjense aquí algunas partes que creo ustedes podrían indicarme, colóquenla en negrita, profesor. Entonces, podríamos colocar en negrita todo esto. Se solicita con carácter urgente la entrega de sílabos. Igualmente, podríamos colocar en negrita esta parte de aquí. Plazo máximo de entrega, 31 de marzo del presente año. Y si no desean usar negrita, quizás el subrayado los puede ayudar. Bien, el subrayado los puede ayudar. Es igual que en la solicitud, es igual que en el memorial. Tú quieres dar interés a alguna parte, entonces la colocamos en negrita. Muy bien, pero son dos ejemplos muy puntuales y ojo, ¿no? Si se dan cuenta ustedes, cuando es un memorando múltiple, ¿no? Cuando es un memorando múltiple, en este caso, ¿qué utiliza? Plural, ya no identifica una sola persona, docentes, de repente directores, gerentes, jefes, dependiendo cómo está organizada nuestra institución, nosotros podemos aquí utilizar un plural. Muy bien, ahora, ya, en el caso Hilda propone mucha acumulación de memorandos.
Recuerden ustedes que dentro de una institución nosotros tenemos, por así decirlo, nuestro propio expediente, ¿no? Entonces, así como nos pueden reconocer nuestro trabajo y podemos tener pues felicitaciones, el hecho de acumular los memorandos también implica faltas y depende de cómo esté organizada la institución para tener algún tipo de penalidad o castigo por la reiteración de faltas. De repente, a la persona puede ser muchas faltas dentro de un área, implica un proceso administrativo y un cambio hacia otra área de trabajo, ¿no? O el hecho de reiteradas tardanzas simplemente desemboca pues en un despido. Entonces, eso ya es netamente injerencia de la propia organización, institución. Pero, como les digo, ¿no? Dentro de nuestros trabajos, tanto nuestros actos positivos como negativos va a nuestra hoja de vida y eso nos acompaña mientras estemos en una organización. De eso depende, ¿no? Si fui un trabajador que tiene muchas faltas, yo solicito una constancia o algún tipo de eh, documento que me avale que tengo experiencia. ¿Ustedes creen que siendo un trabajador con reiteradas faltas, una empresa te va a recomendar? No lo va a hacer. Por el contrario, si es un trabajador bueno, terminó su periodo de contratación laboral con una empresa con mucha eficiencia, entonces sin ningún problema te darán un documento que avale ello, ¿no? Entonces, siempre en los trabajos nosotros tenemos que tener sumo cuidado, así como se nos registran lo que son factores positivos, felicitaciones, igualmente lo que es negativo también es parte de nuestro legajo. Bien, entonces, cómo reaccione la institución, eso ya es su política propia. Muy bien, ahora, en base a estos modelitos, ¿ya? A ver si sobre el documento en sí mismo tuviesen ustedes alguna pregunta, sobre el memorando adicional, si tuviesen alguna pregunta. Son modelos muy directos para que ustedes los puedan comprender. Ahora también vamos a desarrollar lo que estaba pendiente entonces de la sesión anterior. A ver, Arles dice, si estuviese dirigido a diferentes escuelas, ¿se tendría que colocar cada uno? No necesariamente, porque dentro de lo que es una universidad, las escuelas son parte de facultades y las facultades tienen un decano. Entonces, podríamos poner decanos de las diversas facultades de la universidad XYZ, o simplemente decanos de facultad, directores de escuela, jefes de departamento. Bien, entonces, reitero la intención, debemos conocer lo que es la estructura organizacional para poder también hacer esa salvedad, ¿no? Esto no implica, hay otros documentos donde si bien no usas plural, pero cuando implica múltiple, te lo pueden colocar como en el oficio, eh, en el sentido que tú me estás proponiendo, uno por uno, ¿no? Decano de la facultad de, decano de la facultad de, y van haciendo pues una lista. Obviamente ahí queda muy amplio, por eso a veces se utiliza o se suele preferir utilizar el plural. Bien, listo. A ver, vamos entonces, miren, vamos a trabajar con Word. Claro, Linda, tenemos sí o sí que conocer la estructura para saber dónde diligenciamos, cómo enviamos, de dónde a dónde, qué documento es pertinente. ¿Ya? A ver, mire, en el documento de Word que vamos a plantear ahora, va a ser un modelo para lo que corresponde a firmas. ¿Ya? Entonces, en primera intención en este documento yo me voy a ubicar por la ficha, para mi caso, disposición, que también la pueden encontrar con el nombre diseño de página o formato, dependiendo la versión de Office que ustedes tengan. ¿Ya? Disposición, diseño de página, formato. ¿Y qué voy a buscar aquí?
¿Ya? ¿Qué voy a buscar aquí? Voy a fijarme en el primero de los grupos, que es el grupo configurar página. El nombre del grupo está aquí abajo, configurar página. Y voy a utilizar lo que corresponde a la orientación. ¿Ya? Orientación. Le voy a cambiar la orientación a horizontal. Bien, orientación horizontal. Para ganar un poquito de espacio, aquí mismo, al lado izquierdo de orientación tengo márgenes. Le voy a poner un estrecho, donde las medidas de los márgenes son más pequeñitas. Muy bien, tengo un poco más de área de trabajo disponible. Entonces, me voy a disposición, formato o diseño de página. Reitero, esto depende mucho de qué versión de Office tú tengas. Y luego, luego me voy a ubicar en orientación horizontal, en márgenes estrecho. Muy bien. Luego voy a cambiar de ficha, me voy a ir a la ficha insertar. ¿Ya? Me voy a ir a la ficha insertar y aquí voy a utilizar el grupo tablas, la opción de tabla. ¿Ya? Grupo tablas, la opción de tabla. En la opción de tabla, a ver, le voy a decir insertar tabla. Número de columnas. Quiero apellidos, nombres, DNI, firma y huella digital. 5, ¿ya? Entonces voy a dejar 5 columnas. Y las filas, por ejemplo, le voy a poner 50. ¿Ya? Número de columna 5, número de fila 50. Y acepto. Miren ustedes, ¿ya? Miren ustedes, tendría por aquí ya mi tablita. Bien, desde insertar tabla, la opción del mismo nombre, insertar tabla, columna 5, filas 50. Bien, y le voy a colocar, a ver aquí, cabeceras, ¿ya? Apellidos, nombres, DNI, firma, huella digital. Bien, apellidos, nombres, DNI, firma y huella digital. Bien, a ver, me indican si hasta ahí me dejo entender, por favor. Hasta ahí me dejo entender. Solamente es insertar una tablita, adecuar un poco lo que es la configuración de la página también. Bien, listo. Ahora, vamos a darle un poquito de formato aquí arriba, mira. Al menos seleccionando las cabeceras, desde inicio le voy a decir negrita y también centrado. ¿Ya? Desde inicio le coloco la negrita y el centrado. Nada más. Una tablita simple, sencilla. ¿Ya? Ahora, obviamente, ustedes creo que pueden juzgar, ¿no? Una firma aquí es imposible. Va a salir horrible. Y el memorial no es solamente pues recoger las firmas, recoger por recoger. Eso probablemente te lo van a revisar. Si no se entiende, no lo van a dar por válido. Y si no lo dan por válido, entonces el documento se va a caer. Bien. Ahora, la huella digital aquí, mucho menos, pues esto sería ni para un recién nacido, entra aquí la huella digital. Entonces tenemos pues que darle más tamaño. No lo voy a hacer uno por uno, sino, miren, en la tabla, si ustedes se ubican en cualquier casillero de la tabla, parte superior lado izquierdo tienen un puntero tipo cruz, ¿ya? Puntero tipo cruz. Van a seleccionarlo para que toda la tabla se marque, ¿ya? Una celda cualquiera, miras en la parte superior lado izquierdo, seleccionas listo. Bien. Luego vamos a irnos a la cinta de opciones. Miren, les van a salir, por el hecho de tener la tabla seleccionada, dos herramientas para la tabla: diseño, disposición o
diseño y presentación. Esto depende de la versión de Office que ustedes tengan. En el caso mío, yo tengo la versión de Office 2021. Bien. Entonces, para la visualización que yo tengo es diseño de tabla y disposición, pero disposición sobre todo puede cambiar por presentación, ¿ya? Presentación. Entonces, si lo ubicamos, ustedes van a ir a disposición o presentación, como lo tengan, y van a buscar por el final, más o menos, mira, ahí está el grupo alineación, y tienes una opción llamada márgenes de celda. Bien, a ver, miren, yo voy ingresando ahí a márgenes de celda, y tengo también para poder configurar en lo que es mi tabla. ¿Ya? Entonces selecciono la tabla, disposición o presentación, al final en la cinta de opciones, disposición o presentación, márgenes de celda. ¿Qué le voy a cambiar? Le voy a poner superior, por ejemplo, a ver, 1, 1. Superior e inferior nada más. Esto es lo único que quiero cambiar. ¿Ya? Superior e inferior, 1, 1. Nada más. Y con eso le digo aceptar. Miren rápidamente cómo mi tabla ya ha crecido tanto para una firma como para una huella digital puesta en horizontal. Creo que ya no hay ningún problema, ¿no? La huella digital me refiero, pues, que vaya así, ¿no? En este sentido, es suficiente en horizontal la persona. Bien, entonces no hay ningún problema, creo que ya el espacio es válido. Muy bien, a ver, me indican si esto se pudo, reitero, seleccionas, buscas disposición o presentación, márgenes de celda, superior e inferior, 1, 1, y aceptas. Bien, miren cómo la tabla la he hecho crecer rápidamente y le he acomodado. No voy a sufrir más en manualmente colocarlo, nada de ello, ¿no? ¿Listo? ¿Vamos bien? A ver, me indican por favor si va bien. Me indican. Vamos a reducirle por un momento el tamaño aquí para ver. Ya está correcto, va funcionando. Muy bien. Ahora, miren, ya el último toque, el detalle final. Si ustedes miran las siguientes hojas que se han elaborado por el hecho de hacer crecer la tabla, el problema está en las cabeceras, porque no hay la cabecera que yo he tenido. En cualquiera de las hojas no hay cabecera, solo hay celdas que son continuas de la tabla. Entonces, yo no voy a manualmente copiar, pegar. Si tengo después 50 páginas, el hecho de copiar 50 veces los encabezados es mucho trabajo. No es que sea difícil, ojo, ¿no? Pero es mucho trabajo. Mucho menos te vas a poner a escribir uno por uno, ¿no? Entonces, mira, va a ser sencillo, ¿ya? En cualquiera de las cabeceras de la primera página, digamos, la tablita original, ¿ya? La cabecera, ¿ya? Cualquiera de las celdas, ubícate, dale un clic, nada más. En apellidos, nombre, DNI, firma, en cualquiera de ellas, dale un clic. Vas a ir a nuevamente disposición o presentación, ¿ya? Vas a ir nuevamente a disposición o presentación y te vas a ubicar en el último grupo que es datos, ¿ya? Último grupo que es datos. Está a la derecha del anterior que hemos utilizado, de las alineaciones. Y aquí hay una opción que es muy buena y dice repetir filas de título. Bien, entonces en cualquiera de las cabeceras, apellidos, nombres, DNI, firma, huella digital, te ubicas y vas a disposición o presentación, grupo datos, y activas filas de título, repetir filas de título. ¿Ya? ¿Cómo sé que está activado? Mira, tiene un color plomizo, si yo saco mi mouse con respecto a los otros, es un plomo claro y este es un oscuro. Ahí ya lo estoy activando. Y ahora mira, voy a revisar las otras páginas. Ya está la cabecera, listo cabecera. Si tú revisas todas las demás, la cabecera está presente. ¿Ya? La cabecera está presente, sin mayor esfuerzo. Muy bien, entonces ubicarse en alguna de las cabeceras originales, cualquiera de ellas, disposición o presentación, datos, repetir filas de título. Muy bien,
y agilizamos el proceso. A ver, me indican si les funcionó, Ya está Wendy, ya está Doris, muy bien. Esas son algunas herramientitas que tiene el Word. Quizás si no las conocemos, puedes darte cuenta que te agilizan bastante proceso, ¿no? Te agilizan bastante proceso. Muy bien. Ahora, profesor, pero si yo le quiero dar formato otra vez a las cabeceras, no hay problema, mira. Le voy a reducir un poquito el zoom. Y mira, si nosotros seleccionamos, digamos, me voy a inicio, quiero, profesor, que tenga una cabecera negra, se me ocurre. Ya, a ver, le voy a dar relleno. Mira, relleno le voy a poner negro y la fuente le voy a colocar blanco, negrita, le voy a cambiar a mayúsculas. Profesor, pero solamente le va a afectar aquí, ¿no? Solamente le va a afectar aquí. No, lo que tú hagas en el original, mira, se replica en todas las demás. ¿Sí? Lo que tú hagas en el original se replica en todas las demás. Y es algo beneficioso, conveniente. ¿Sí? Entonces, bueno, más allá de que esto sea para lo que es el memorial en su hoja de firmas, cada vez que ustedes en sus trabajos utilicen una tabla y tengan este detalle, que cuando por los datos que vas poniendo la tabla se parte y en otra hoja no están las cabeceras, no se den la molestia de insertar una fila encima, copiar, pegar los datos, es demasiado trabajo, es una solución no muy eficaz, ¿ya? Lo más rápido y sí al 100% eficaz es esto, repetir filas de título. Profesor, y si de casualidad la tabla tiene datos y se parte, automáticamente esto se acomoda, ¿ya? Se acomoda. Siempre va a estar en la parte superior, por más que haya datos encima, se va a adecuar, no te hagas problemas. Por eso, cuando usen una tabla, una recomendación muy buena sería actívale la repetición de filas de título, porque eso es conveniente, más allá de un X trabajo, X ámbito académico, administrativo, es conveniente que las tablas siempre tengan cabeceras. Muy bien, entonces eso para lo que es el memorial. Ahora, el día martes, en nuestra próxima sesión, que debemos hablar, si no me equivoco, del informe, vamos a realizar un pequeño detalle para el encabezamiento tanto de memorando e informe son semejantes. Entonces haremos una tablita en Word que nos ayude a reflejar esos detalles. Muy bien, entonces, bueno, por el día de hoy vamos a llegar hasta ese punto, esperando que pues la clase y lo que se ha podido compartir sea también de su completo interés y agrado. Esperemos que lo puedan poner en práctica. Bien, hasta el día martes.